gracias al Señor, primeramente, por que Él es bueno, Él es amoroso con cada uno de nosotros. Y queremos invitarles, más bien quiero invitarles para que abran sus Biblias en el segundo libro de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer este versículo, el cual nos deja una tremenda enseñanza. Y hoy vamos a tocar un tema que no es fácil, un tema, como dicen a veces, a todos les gusta hablar de muchos temas bonitos, animando a la gente, motivacionales y todo, pero cuando hablamos de dinero, la gente se asusta. Pues obviamente voy a mencionar el dinero, pero no voy a hablar del dinero. Yo voy a hablar de tu vida espiritual, de cómo está tu vida espiritual. Y eso es lo que quiero que veamos. Vamos a comenzar leyendo entonces segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Dice así, segunda de Corintios 9, versículo 8. La palabra del Señor dice así. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vamos a orar. Padre, gracias por este versículo 8 que acabamos de leer. Queremos suplicarte, mi Dios, que toques nuestro corazón, que nos permitas ubicarnos en el lugar donde tú quieres que nosotros estemos, que podamos entender lo que tú nos quieres enseñar. Permítenos, Padre, ser prácticos, como hablábamos hace un rato, tener compasión, pero también tener misericordia. Que nosotros seamos hijos tuyos misericordiosos, generosos, para poder llenar necesidades. Porque esto es agradable delante de ti. Padre, oramos por aquellas personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, todavía no han experimentado la bendición tan grande y el gozo de la salvación. Oramos para que al escuchar este mensaje también puedan poner en su corazón aquel pensamiento de que necesitamos de ti, Señor. Nosotros solos no podemos, pero contigo somos más que victoriosos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Pues muy bien, vamos a leer nuevamente este versículo y haciendo la lectura, esta vez haciendo énfasis en algunas palabras. Por ejemplo, y poderoso. Vean qué interesante, poderoso. Está hablando Dios acá Dios es todopoderoso. Y aquí está hablando del poder que Dios tiene. Sigamos. Poderoso es Dios para hacer que abunde. Abunde quiere decir más allá de lo que necesitamos. Más, o sea, más de lo que vamos a ocupar. ¿Y qué cosa es lo que va a abundar en este caso? En vosotros toda gracia. Toda gracia. Vean que se está mezclando ya el gran poder de Dios con la gracia. La gracia y el poder siempre están relacionados, es una misma cosa. Es exactamente igual. La gracia y el poder. En otras palabras, Dios nos va a dar poder por medio de su gracia, a fin de que, o sea, para que, teniendo otra palabra absoluta, siempre, no algunas veces, siempre, en todas, no en algunas, en todas las cosas, todo, no más o menos la mayoría, no, todo lo suficiente, no dice pues ahí más o menos, ahí para que les alcance, no, suficiente, abundéis, no para que hagas algunas, no, para que abunden para toda
buena obra. Así que la gracia de Dios, el poder de Dios, va a hacer que abunde en nosotros y que haya suficiente todo lo que necesitamos para abundar también nosotros en buenas obras. Que para mí este es un versículo de 2 Corintios 9:8, el versículo más abundante, el versículo más generoso, el versículo que no nos deja duda de lo bueno que es Dios. Él quiere no solo darte a ti todo lo suficiente, sino quiere que por medio de la provisión hacia ti, tú también seas aquel que provee y da a los demás. Vemos en este versículo que Dios es el proveedor y tú eres el dador. Cuando dice abundéis para toda buena obra, para que bendigas a otras personas, para que ayudes a otras personas, para que proveas para las necesidades del reino de Cristo, para que estés en tu corazón mostrándole tu amor a Dios. Muy bien, entonces yo he titulado este mensaje, y a lo mejor el tema los va a dejar un poco pensativos. El tema de esta mañana es ¿por qué dejé de diezmar? Uy, van a decir uno, ya nos metimos en líos aquí. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué dejé de diezmar? Ok, entonces ya dicen, no, pues ahora sí voy a agarrar papel y lápiz para anotar esto porque está interesante. Vean, vamos a comenzar diciendo que hay muchas personas que desconocen o no viven o no practican o no tienen la gracia de Dios. No están actuando, no se mueven bajo la gracia de Dios. Por eso dice acá, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La gracia de Dios se describe como variada, como multiforme, como que el poder de Dios se manifiesta en diferentes áreas de tu vida. Y se requiere poder para administrar también la generosidad en nuestra vida. Ahora, como no se dirigen o no practican la gracia del Señor, de la cual habla este versículo, entonces es evidente que esta gracia viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No solo la presencia, sino de la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el poder manifestado, nuevamente volvemos al tema de que poderoso es Dios. Y el Espíritu Santo es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, esta gracia viene por la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hay personas que como no tienen una guía y no tienen una guía del Espíritu Santo y no tienen la gracia de Dios, entonces para poder dar su diezmo a la iglesia, andan buscando una orden, una instrucción que diga allí en el Nuevo Testamento, da tu diezmo y esto y lo otro. No la vas a encontrar, no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque eso negaría la misma naturaleza de el nuevo pacto donde nosotros estamos. Ya no estamos bajo la ley, esto tienes que hacer y aquí vas a dar esto y lo otro. No, ahora es la guía del Espíritu Santo la que da en nosotros esa abundante gracia para que nosotros podamos ejercer ese carácter de Dios por medio de su gracia y poder nosotros no buscar instrucciones o no buscar esto tienes que hacer o esto no, sino es el Espíritu Santo que nos va guiando. Ahora vamos entendiendo lo del nuevo pacto y el antiguo pacto, pero no solo de pacto, sino mucho más atrás, antes de la misma ley. Vamos a ver cómo se manifiesta eso. Entonces, muchos se van, como decimos, se van en la finta del Antiguo Testamento y quieren, bueno, allá había instrucción y aquí ¿dónde está? Y como no está, entonces no la doy. Momento, a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque
estamos no para evaluar las cosas como en el Antiguo Testamento, o como, no solo, ojo, que no estoy hablando de la ley, sino como todas las instrucciones del Antiguo Testamento, sino estamos en un nuevo pacto, estamos en Cristo, estamos en la gracia. Este es un pacto especial y maravilloso, conocido también como el pacto de la iglesia o el período de la iglesia. En este tiempo, Dios establece en el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, cuáles son las reglas del juego de los súbditos de este nuevo reino. Cómo Dios quiere que sean, cómo es que Él quiere que actuemos, etcétera. Y esto es lo que vamos a ver. Así que quiero explicarles entonces por qué dejé de diezmar. En primer lugar, porque no estoy bajo los principios del Antiguo Testamento. Esa es la primera razón. No estoy bajo los principios del Antiguo Testamento. Bueno, entonces quiere decir que yo los tiro por la borda. No, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero, ¿qué quiso decir con esto? Y yo no quiero decir que, no, a mí no me interesa el Antiguo Testamento. Sí me interesa, pero hay que integrarlo y hay que entender en qué periodo estamos. Por eso estamos hablando de la gracia. Y no vamos a meter las cosas del Antiguo Testamento, de la ley o de cualquier otro trato en otro periodo, porque entonces vamos a hacer una mezcolanza y ya no nos vamos a entender. Entonces, vivamos puramente lo que es la gracia, el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia. Como ahora, antes no tenían al Espíritu Santo, ahora sí lo tenemos. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía, ¿para qué esperar una orden? Mira, haz esto, cuando el Espíritu Santo es el que me pone en mi corazón el hacer las cosas. Muy bien, entonces vamos entendiendo más o menos lo que quiere decir. Ahora, podría ser, hay personas que dicen, bueno, pero Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Bueno, yo podría seguir el ejemplo de Abraham, porque Abraham no es parte de la ley, eso fue antes de la ley. Ok, entonces veamos qué hizo Abraham allí en Génesis 14, del 18 al 20. Vamos a leerlo, dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, o sea, este Melquisedec era rey y era sacerdote, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, aquí tenemos la primera mención de diezmo en la Biblia. No se había hablado de diezmo antes. Y aquí está, y esto es antes de la ley. Así que si yo no quiero practicar la ley, bueno, estamos hablando de que este es un principio mucho más antiguo, más anterior a la ley. Pero analicemos un poquitito. Él no estaba en la gracia, como yo lo estoy. Y el diezmo del cual yo me refiero no es lo mismo que al cual practicó Abraham. Y vamos a ver, vamos a hacerle algunas preguntitas a este pasaje para poder analizarlo. Entonces, vamos a ver entonces si Abraham practicaba el diezmo, entonces yo lo voy a practicar. Quiere decir que lo que practicaba Abraham yo también lo tengo que hacer. Ojo, momento. ¿Qué otras cosas practicaba Abraham? Abraham practicaba la circuncisión. Ahora, yo no tengo que circuncidarme, porque él sí, para él era una señal de su pacto, la circuncisión, y tenía que hacerlo. Entonces, ahora si alguien quiere hacerlo, pues que lo haga, pero no es una exigencia bíblica. Ahora, Abraham practicaba el hacer altares de piedra. Yo no voy a hacer altares de piedra. Abraham sacrificaba animales. Y no, todas estas cosas que menciono no son parte de la ley, porque eran antes, lo mismo que lo que él hizo con Melquisedec. Entonces, estas cosas fueron antes de la ley, pero no quiere decir que porque fue antes de la ley, yo sí lo puedo practicar. No, alguien puede decir, no, pues que como era Abraham y nosotros somos hijos de Abraham, en la fe, entonces hay que hacerlo.
bueno, entonces tendríamos que hacer altares y sacrificar animales y todo eso. Él está en otra posición y hay que entender en este caso cómo es. Entonces, obviamente yo no voy a hacer eso. Y tampoco voy a decir, ah, bueno, eso no, pero esto sí. ¿Y por qué una cosa sí y la otra no? Porque como que no está muy claro y entonces Dios no es así. Dios nos deja las cosas muy claras. Así que algunos han tomado eso como para justificar el diezmo, pero me parece que bíblicamente no está en el lugar que corresponde. Tienen razón al decir que no es la ley. Sí, no es la ley, porque la ley todavía no estaba. Así que entonces dice la Biblia que lo que sí tenemos que imitar a Abraham es la fe. Ojo, es la fe, no las cosas que él hacía. Y dice así en Gálatas 3, del 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No las cosas que hacía, sino su fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ok, sí, tenemos que imitar la fe de Abraham. Eso sí lo tenemos muy claro. Pero hay que entender que él estaba en otro contexto teológico. Ahora, algunas personas ayudan, vienen a reflexionar en el diezmo que Abraham dio. Pero podemos hacernos preguntas sobre este diezmo. Primero, ¿cuántas veces diezmó Abraham según la Biblia? Una. Solo una vez. ¿Cuántas veces le dio a Melquisedec diezmos? Una vez. Ah, pues no era la práctica. Ahora, pueden decir, es que lo dio una vez, pero él siguió. Ah, sí, pero eso ya no está en la Biblia. Eso es lo que yo me imagino. Ya no está. Pero vamos a suponer que siguió dando diezmos. La pregunta es entonces, ¿a quién se los daba? ¿Será que iba a buscar a Melquisedec otra vez para darle? ¿De los diezmos de lo que él había recibido y todo? No lo dice la Biblia, entonces tampoco puedo confirmarlo. Otra pregunta importante es, ¿qué del diezmo que dio Abraham? Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todos sus bienes? No. Abraham le dio los diezmos del botín que había ganado en la batalla con Kedorlaomer y los otros reyes. Batalla que fue a pelear únicamente para librar a su sobrino Lot. Y cuando venía de regreso, es que le salió el rey y sacerdote Melquisedec y lo bendijo. Le dio pan y vino y lo bendijo. Y entonces Abraham le dio los diezmos de ese botín. De lo que Abraham tenía en su casa, no, de eso no dio el diezmo. De todo lo que tenía, porque Abraham era rico, tremendamente rico. Pero de eso no dice la Biblia que le dio del botín nada más. Entonces no es el mismo diezmo del cual nosotros estamos hablando, es algo diferente. Y no vamos a mezclar una cosa con la otra, de esto debe ser muy claro. Así que eso debe de ser claro. Ahora, otra cosa importante aquí es que Dios no le ordenó a Abraham, dale los diezmos a Melquisedec. No, fue voluntariamente. Él lo quiso hacer. Ahora, por otro lado, Melquisedec no le pidió los diezmos a Abraham. Como muchos ahora, ¿no? Que piden y piden y piden y piden. Abraham se los dio voluntariamente. Y no solo piden ahora, sino que dice, si tú me das, Dios te va a bendecir y te lo va a multiplicar y esto y lo otro. Óigame, la bendición que Melquisedec le dio a Abraham no fue porque le dio los diezmos, porque lo bendijo antes de que le diera los diezmos, no después. No de acuerdo a la cantidad que estaba dando, sino lo bendijo antes. Entonces hay que entender y ver todos estos detalles que aparecen acá para poder decir, bueno, entonces lo voy a hacer. Así que por estas cosas yo no voy a dar el diezmo porque Abraham lo dio, porque estamos en contextos totalmente diferentes. Es una situación teológica totalmente diferente. Ahora, si no lo voy a dar porque Abraham lo dio,
porque es un diezmo diferente. Entonces, o alguien puede decir, bueno, pero si esto fue una práctica, bueno, entonces también lo hizo Isaac y también lo hizo Jacob, porque esto era tan importante que Abraham debió habérselos enseñado a sus descendientes. Pero no. De hecho, Jacob le dijo a Dios, mira, si me cuidas, me bendices y me traes de regreso y todo, te voy a dar el diezmo. Y ni se lo dio. Entonces, no estamos hablando del mismo diezmo. Es un contexto totalmente diferente. Y no voy a sacar una cosa para hacer y justificarlo y hacer la otra. Así que, con el afán de conseguir un diezmo, con el afán de conseguir el apoyo de los hermanos, no voy a torcer la palabra del Señor. Así que si no lo voy a hacer como el ejemplo de Abraham, porque no aplica, menos lo voy a hacer con el tema de la ley, porque en la ley sí, darás el diezmo para los levitas, darás esto para el templo, darás esto para, decía ahí que cada 3 años iba a guardar el diezmo de toda la producción del año en un granero, y que todo eso, toda la producción, eso iba a ser para los huérfanos, para las viudas, para el extranjero, para los necesitados, para los pobres. Entonces todo lo del año guardado ahí, y eso era exclusivo solamente para este tipo de personas, aparte de los diezmos que se daban para el templo y para los levitas. En fin, todo era otra estructura totalmente diferente. Entonces, y en un contexto teológico totalmente diferente. Entonces, no es el mismo diezmo del que nosotros estamos hablando. Ok. Entonces, no lo voy a dar. Ni porque lo dio Abraham, ni porque lo dice la ley. Porque yo no estoy bajo los principios del Antiguo Testamento. Bueno, en segundo lugar, yo no doy el diezmo, dejé de dar el diezmo, porque no encuentro en el Nuevo Testamento una instrucción directa que me permita dar el diezmo. Como quien dice, bueno, aquí está, como muchos lo practican, ¿no? Aquí está mi diezmo, y al dar mi diezmo yo ya me liberé de responsabilidades económicas en el reino de Dios, y aquí está, ya con esto ya cumplí y ya, yo estoy libre y soy espiritual porque estoy dando mi diezmo. No, momento, eso es lo que quiero que entendamos. Ya no doy mi diezmo de esa manera. ¿Por qué razón entonces? Porque no hay instrucción. Ahora, ¿qué es lo que encuentro en la Biblia? En la Biblia yo encuentro en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35, cuando recién llegó el Espíritu Santo y que la gente se convirtió de montones y que llegaban, y dice la Biblia que los apóstoles ministraban a todas las multitudes. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Dice la Biblia voluntariamente, y no voy a leer todos los pasajes, dice que voluntariamente traían sus bienes, compartían sus bienes, vendían sus propiedades y las repartían de lo vendido a los pobres, a los necesitados de entre ellos. De manera, dice aquí en el libro de Hechos, que entre todos los que se congregaban nadie tenía necesidad de nada. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Aquellas primeras prácticas de cómo proveían para las necesidades de las personas. Fue impresionante. De hecho, Esteban dice que vino y tenía una propiedad y la vendió. No sé si fue su casa o qué, o el Señor le indicó, véndelo porque ya no la vas a ocupar. Y entonces la vendió y trajo el precio de lo vendido a los apóstoles, y los apóstoles lo repartían con la gente que tenía necesidad. Entonces, esa práctica obviamente ya no se continuó. No es una instrucción en la Biblia que tenemos que hacer eso, sino ahora todos tendríamos que ir a vender propiedades. Vendo mi carro, vendo las casas, vendo todo lo que sea y los llevo a los pies de los pastores para que los pastores lo repartan. No es así. No es así. Y esa práctica fue algo que se hizo al principio, pero que ya no continuó, ni tenemos instrucciones al respecto. Fue algo como lo que es capaz Dios de hacer en una persona, de quitarle el amor a las cosas materiales. Ahora, encuentro también en 1 Corintios 16, 1 al 4, una instrucción clara que aparece acá, que Pablo le está dando a la iglesia para recoger ofrendas semanales, para que fueran ahorrando, y que cuando él llegara, ya le entregaran la ofrenda a él y él iba a llevar ese dinero
para los pobres de Jerusalén. En Jerusalén estaban pasando por hambres y en dificultades. Y dice, para que no haya necesidad de levantar ofrendas cuando yo llegue, sino que ya ustedes la tengan lista. Pero eso no es el diezmo. Esto no es para las necesidades de la iglesia. Esto es para proveerle a los pobres de aquel entonces, allá y específicamente en Jerusalén. Ahora también encuentro en 1 Corintios 9, versículo 14, y en 1 Timoteo 5, del 17 al 18, y también en Gálatas 6:6, y también en Filipenses, y hay varios versículos que nos hablan de la responsabilidad de sostener a aquellos que nos ministran espiritualmente. Sostener a los pastores, a veces pastores, dice allí, a veces ancianos, a veces dice obispos, que es la misma persona. Está hablando de, cuando habla de anciano, está hablando del carácter del pastor. Cuando habla de obispo, está hablando de la responsabilidad administrativa que tiene dentro de la iglesia. Y cuando está hablando del pastor, de la responsabilidad de ministrar espiritualmente a las ovejas. Entonces es la misma persona. Y lo que está diciendo acá es que las ovejas deben de sostener al pastor. Y dice que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y también dice la palabra de Dios, el que es enseñado en la palabra, o sea, si a ti te ministran, si a ti te enseñan, si te están edificando, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Es lo que dice, es lo sano, es lo que dice la palabra de Dios. También esto, hay muchos versículos que hablan sobre cómo que hay una responsabilidad económica de la congregación o de la iglesia hacia a aquellos que les están ministrando la palabra de Dios. Ahora, también hay una instrucción, encuentro en el Nuevo Testamento instrucciones para sostener a los misioneros. Y esto Pablo fue quien disfrutaba esto de los hermanos de Filipos. Dice que aun cuando estaba preso le mandaban ofrendas allá a través de Epafrodito. Y él dijo, todo lo he recibido, todo tengo en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, he aprendido a vivir en abundancia, dice, de todo he sido bendecido. Entonces, ¿por qué? Porque los hermanos lo cuidaban económicamente a Pablo. Cualquiera hubiera dicho, quizás unos diáconos de esos bravos, ¿para qué le vamos a dar si ya no está predicando? Está preso allá, ya ni predica. Pero ellos no, ellos decían, hay que apoyar a Pablo. Pablo seguía predicando aún estando preso. Él seguía predicando y exponiendo la palabra. Pablo les enseñó que él estaba preso, pero la palabra del Señor no está presa. Sigue predicándose la palabra del Señor. Así que encuentro también instrucciones en el Nuevo Testamento para, allí en 1 Timoteo 5:3, para ayudar a las viudas que en verdad lo son, dice, porque no todas las viudas, hay viudas que quedan viudas jóvenes, mejor que se casen, dice Pablo. Cásese y ya busque un hogar y ahí se desarrolla. Pero las viudas que en verdad lo son, esas hay que ayudarles, hay que apoyarles. Y aquí se menciona pues los pobres en general, pero estas son las instrucciones que aparecen en la Biblia con respecto a proveer, con respecto a dar, con respecto, pero no dice que demos el diezmo, no lo dice la palabra de Dios. Entonces, no hay una instrucción clara con respecto al diezmo, pero como digo, a veces nosotros nos vamos en la finta y creemos que como habían instrucciones en el antiguo, necesitamos una instrucción directa en el nuevo, y no es así. No es así. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué dejé de diezmar? Porque el diezmo no representa mi amor a Dios. El diezmo no representa mi amor a Él. Dice la palabra de Dios, y esta frase quiero que la evalúen. Dice, oísteis que fue dicho, y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una frase que se va repitiendo en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, y mencionaba un pasaje del Antiguo Testamento. Y luego decía él, mas yo os digo. Como quien dice,
esto fue lo que dijo el Antiguo Testamento y esto es lo que yo les digo. O sea, la norma del Antiguo Testamento se nos quedó corta a los que vivimos en la gracia. Si allá daban el diezmo, si allá decían esto, eso es lo menos que nosotros podríamos hacer. Nosotros tenemos una norma mucho más elevada. ¿Por qué? Estos no tenían al Espíritu Santo, estos no tenían la gracia de Dios. Nosotros sí tenemos el poder. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. De manera que Él haga que en nosotros haya todo lo suficiente para que también nosotros abundemos en buenas obras. Entonces, yo no voy a ir a la ley porque la ley está muy baja. Yo con el Espíritu Santo y mi amor que yo le tengo a Dios no me puedo rebajar a dar lo que en el Antiguo Testamento se daba, o menos inclusive, como algunos dan limosna a Dios. A Dios no hay que darle limosna. Yo no es ningún limosnero, ni tampoco me voy a poner al nivel del Antiguo Testamento o al nivel de Abraham tampoco, sino la norma para los que vivimos en la gracia está mucho más arriba. Por eso no doy mi diezmo. Dejé de dar mi diezmo. Ahora, pensando en esto lo describe claramente el Señor Jesucristo cuando comienza a describir el Sermón del Monte y dice claramente: porque os digo que si vuestra justicia, o sea, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos en la ley, no entraréis al reino de los cielos. Dando a entender, miren, en la gracia nosotros estamos mucho más arriba. El pueblo de Dios no se compara con la iglesia. Sí, aquí el pueblo de Dios estaba, sí, pero aquí ya no hay pueblo de Dios. Aquí lo que tenemos es la iglesia. Y para la iglesia hay un lugar súper especial. Y yo tengo que comportarme como miembro de la iglesia y no como un pueblo que Dios dirigió. El pueblo de Israel solo sirvió como una maqueta para demostrar lo que Dios es capaz de hacer en el Nuevo Testamento. De tal manera que en el tiempo de la gracia, ya no el Espíritu Santo viene a nosotros y se queda con nosotros. El día en que nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y comienza a guiarnos, a proveernos de su abundante gracia para hacer en nosotros o a través de nosotros milagros para bendecir a otras personas. Y eso es lo que Dios en su corazón quiere, que entendamos que nuestra medida no está aquí. No hay una ley que diga yo voy a hacer esto y yo voy a dar tanto. Nosotros dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, pues claramente dice aquí, no entraréis al reino de los cielos. En otras palabras, no has entendido, no has nacido de nuevo. Entonces, el diezmo es mucho menos de lo que nos corresponde en el periodo de la gracia. Por eso dejé de dar mi diezmo. Dice la palabra de Dios claramente, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el Antiguo Testamento la idea era yo le doy a Dios de esto y lo demás es mío. En el Nuevo Testamento el 100% es de Dios. ¿Por qué? Porque tú le perteneces al Señor. Aquí ya no estamos hablando de un porcentaje, sino que hablamos de mayordomos. Estamos administrando los bienes de Dios. Ya no son los míos, son de Él. Todo es de Él. Entonces, ¿cómo voy a decir? Entonces le voy a dar esto a Dios y lo demás es mío. Todo es del Señor. ¿Por qué? Porque yo fui comprado por precio. Y Dios es mi proveedor. O sea, Él me da, me provee. Todo es de Él. Del Señor es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en Él habitan, dice el libro de Salmos. Entonces, ¿por qué me voy a adueñar yo de las cosas que son de Él? Estos conceptos del Nuevo Testamento debemos de tenerlos bien claros en nuestra mente y no tratar de vivir en el Nuevo Testamento, vivir en la gracia y traer cosas del Antiguo Testamento y hacer todo un enredijo teológico. No, debemos de permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y que sea Él quien nos guía. Y por eso el Señor ya no me habla, esto es mío y lo demás es tuyo. No, todo es mío, dice el Señor. Todo, hasta tú me perteneces.
Yo te compré con la sangre de Jesucristo. Y te proveo de trabajo, te proveo de sabiduría, te proveo de tiempo, te proveo de todo. Entonces yo soy administrador, no solo de los bienes de Dios, soy administrador del tiempo que Dios me da. Yo tengo que dar cuenta de mi tiempo, o sea, de administrarlo correctamente. Yo tengo que poner en las manos de Dios mis talentos, mis dones, todas las habilidades que yo tengo, los contactos que yo tengo, las capacitaciones que he recibido, mis títulos, mis niveles académicos, todo lo que el Señor me ha dado es para que yo sea de bendición para otras personas. Porque la naturaleza de los dones no se puede negar. Los dones han sido dados para bendecir a otros, para ministrar a otros, no para autoministrarse, porque eso sería lo mismo que los políticos que llegan a un puesto y se benefician de ese puesto. Entonces eso es abuso de autoridad. Y igual nosotros, si tenemos un don, no es para beneficiarnos a nosotros mismos, sino el don es para bendecir y ayudar a otros. Y todo lo que Dios me da, todo lo que Dios me da, yo soy el mayordomo de las cosas que Él está haciendo. Así que mi estándar está muy alto en base a la ley. No puedo vivir aquí y a la vez anhelar, Señor, dame un mandamiento de la ley para que yo pueda dar el 10. No, estamos mucho más arriba. Así que mis bienes, mi tiempo, mis dones, mis habilidades, mis conocimientos, todo en las manos del Señor. Dijo Pablo en 2 Corintios 8:6, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos le rogaban a Pablo, permítenos dar, queremos dar, queremos dar. Y entonces dice que primeramente se entregaron a Dios y luego a los hermanos, porque dieron más de lo que tenían. ¿Y cómo fue? Son cosas impresionantes. Así que como norma de vida debemos de entender que estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, la gracia del Señor. Y esto nos permite que nosotros podamos entender que nuestro amor para Dios no lo podemos expresar en un porcentaje, es todo. Yo me entrego totalmente al Señor. No puedo amar a alguien más que a Dios. No puedo amar más a las riquezas que a Dios. Vende todo lo que tienes, le dijo el Señor al joven rico, y vente y sígueme. Y se puso triste porque no podía venderlo todo. Era mucho lo que tenía. Entonces, si no amamos a Dios totalmente, entonces no somos verdaderos mayordomos de Él. Dice la Biblia que si yo sirvo a otras cosas, entonces yo ya no soy siervo de Jesucristo. Así que debemos de abundar para toda buena obra. Y tenemos que entender que dando es como se tiene y no acumulando como algunos piensan. Así que yo quiero terminar dándote algunos consejos de cómo llevar a la práctica estos principios. En primer lugar, debemos de quitar de nuestra mente el concepto de damnificado. Yo estoy para que me den. ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? Esa cultura de mano extendida para recibir hay que quitárnosla de nuestra mente. Más bien, nosotros debemos de extender nuestra mano, pero no en una forma extendida para recibir, sino así para dar a los demás. Debemos de cambiar ese concepto de que yo necesito, yo soy pobre, yo soy un instrumento de Dios para bendición para otros. Ok, ahí estamos cambiando ya. En segundo lugar, debo de ser generoso, porque la palabra de Dios me lo pide, con aquellos que están enseñando la palabra de Dios, con aquellos en la iglesia, proveyendo para las necesidades de la iglesia, en todo sentido, porque dice la Biblia, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, si tenemos estas indicaciones, hay que hacerlo. Y una buena manera, un buen comienzo para la iglesia, para proveer para la iglesia, para las necesidades administrativas, etcétera, un buen comienzo sería el diezmo. Es lo menos que podríamos dar, porque nuestra norma está más arriba.
Así que el diezmo es un punto de partida, no es mi decir, ya cumplí, no, es lo menos que yo podría dar para demostrarle al Señor mi amor. ¿Por qué? Estamos hablando de esto, pero el Señor nos pide que seamos generosos. Y ahora, por otro lado, demostremos nuestro amor dando a los necesitados. Dice la Biblia, ¿cómo es que vamos a amar a Dios, a quien no vemos, y no vamos a amar a los hermanos que sí vemos y vemos que tienen necesidades y no vamos a proveer para ellos? Hay que ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero, a los que están sin trabajo. Hay tanta gente que ha perdido su trabajo en estos días, hay tanta necesidad que hay gente que está enferma y que ha gastado mucho. Allí nosotros podemos ser generosos. Ah, no, hermano, pero es que yo ya di mi diezmo a la iglesia, entonces yo ya cumplí. No estamos, por eso dejé de dar mi diezmo, porque es el poder de Dios proveyéndonos para dar mucho más allá de lo que el Señor está haciendo. Así que esto es Dios en acción a través de sus hijos. Otro consejo que quiero darte es que tú puedes ofrendar lo que otras personas te deben y así ganas amigos. ¿Qué quiere decir? Que si alguien por alguna razón no te paga una deuda, algo que tú le diste y no te lo paga, entonces tú le puedes decir al Señor, Padre, yo quiero ejercer mi fe. Y en vez de estar pidiendo, Señor, que me pague fulano, que me pague este, que me pague, Señor, yo te voy a ofrendar ese dinero. Te lo voy a ofrendar y es como que yo lo tenga en efectivo y te lo esté dando a ti. Así que ese dinero yo voy a hacer de caso como que ya me lo pagaron y te lo doy a ti, Señor, te lo ofrendo con amor. Eso es ejercer la fe. Y le comunicamos a la persona que me debe y decirle, mira, yo ya ofrendé ese dinero al Señor, tú no me debes nada. ¿Por qué? Bueno, pues yo se lo di al Señor y el Señor me va a bendecir porque yo estoy ejerciendo mi fe. Eso es fe, eso es dar. No, hermano, pero es que eso es más que el diezmo. Es que ya no estamos midiéndonos nuestro amor a Dios en base del diezmo, sino en base de nuestra relación con Él, en el concepto que tenemos de la gracia. Esto va mucho más allá. No te limites a un porcentaje. Deja que el Señor se manifieste grandemente en tu vida. Entonces, otro consejo es que debes de estar abierto a la dirección del Espíritu Santo para proveer para las necesidades del reino, proveer para los misioneros como lo hacían con Pablo, proveer para que el Evangelio se extienda el Evangelio. Para esas cosas, sí, la palabra de Dios nos da instrucciones claras. Así que no solo hablamos del dinero, comparte tu tiempo visitando personas, comparte tu tiempo, mandando mensajes, aunque sea que le felicites a un hermano porque cumplió año, felicítalo. Comparte tu tiempo, comparte tus conocimientos, asesora a un hermano que tiene necesidad. Si tú eres un abogado, si tú eres un ingeniero, si lo que sea, tú puedes ayudar y bendecir a otras personas de esta manera. Recuerda, Dios nos ha dado tantas cosas para que nosotros seamos buenos mayordomos. Entonces la pregunta al final es, ¿en qué tiempo teológicamente te encuentras? ¿En la gracia o estás en el Antiguo Testamento? Si es en la gracia, recuerda, tu norma está muy, muy alta en base a las cosas que se hablaban en el Antiguo Testamento. No quiere decir que ya no sirve, no, estamos más arriba todavía. Por eso dijo Jesús, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Yo ya no lo hago en la carne, en la letra mata, sino ahora lo hago en el Espíritu. Y en el Espíritu soy capaz de hacer mucho más allá y mejores cosas que las que nosotros hacemos acá en la carne. Por eso dejé de diezmar. Y ahora estamos en la dirección del Espíritu para que sea Él quien nos guía y que nosotros podamos ser de bendición, no a algunos, sino a muchos. Y para que la palabra de Cristo corra y sea glorificada. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque es claro, Señor, en el Nuevo Testamento, las indicaciones que nos das y cómo nosotros somos mayordomos de todos los bienes que tú nos provees. A algunos les has dado más bienes, a otros menos,
pero todos somos mayordomos. Unos tendrán que ser mayordomos de mucho, otros de poco. Pero te pedimos, Padre, que seamos los mejores mayordomos que tú tienes en el reino de Cristo. Queremos alabarte y bendecirte, Señor. Y que, como decíamos al principio, que nuestras misericordias sean manifiestas a muchos. Y que nos des la capacidad de ver la necesidad, pero también de llenarla. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Amén.